Circunferencia. ¿Qué es la circunferencia? La circunferencia está determinada por los puntos de un plano cartesiano que se hallan a la misma distancia desde un punto fijo. A este punto fijo lo conocemos como centro, y la distancia de cada punto desde la circunferencia al centro se llama radio. Por ejemplo, aquí en esta imagen, en esta circunferencia, podemos observar nuestro centro. Y dándole sentido a lo dicho anterior, desde el centro, cualquier distancia hacia la línea de circunferencia siempre será igual. Y esta distancia desde el centro hasta alguno de los bordes de la circunferencia es la que conocemos como radio. La circunferencia teniendo en cuenta que nos dieron su centro y su radio. Primeramente vamos a graficar un plano cartesiano. En el eje X y en el eje de Y contamos con 6 puntos en cada lado respectivamente. Lo primero que debemos tener en cuenta es el centro. El centro de izquierda a derecha nos cuenta el número 3 como el eje X y el número 2 en el eje Y. Entonces, el centro debemos calcular en el eje X el punto número 3, que es este, y en el eje Y el punto número 2. Por ende, el centro de la circunferencia iría aquí graficado, justo aquí en este punto. Y el radio es de 3. Entonces, donde graficamos el centro de nuestra circunferencia, donde marcamos el centro de nuestra circunferencia, justo desde este punto empezamos a contar 3 puntos más hacia cada lado para poder graficarlo. Hacia la izquierda, 1, 2 y 3 aquí. Hacia la derecha, 1, 2 y 3 aquí, igual hacia el ángulo Y. Y la circunferencia nos quedaría de esta manera, con nuestro centro en el punto 3 del eje X y 2 del eje Y con el radio 3. 3 puntos hacia la izquierda y 3 puntos hacia arriba, hacia la derecha y hacia abajo en el eje X y en el eje Y respectivamente. Ecuación canónica de la circunferencia. La ecuación canónica de la circunferencia es aquella circunferencia que está constituida por todos los valores que forman una circunferencia. Entonces, la ecuación canónica de la circunferencia es esta que vemos aquí. X menos h al cuadrado más y menos g al cuadrado igual a r al cuadrado, en donde el centro de la circunferencia lo representan los puntos h, que se determinan x, y k, que se determinan y. Ahora, vamos a hallar el centro y el radio de estas ecuaciones. Entonces, la ecuación canónica es esta, ¿verdad? Entonces, si reemplazamos valores, tenemos la x principalmente, siempre debe ir la x, y debemos tener en cuenta que debe ir sin ningún coeficiente. Entonces, x menos, reemplazamos h, en este caso por 3, y siempre la x o el eje debe estar elevado al cuadrado, más y, como lo dije antes, debe ir sin ningún coeficiente, menos, reemplazamos la k por un 2, y igualmente, siempre debe ir elevado al cuadrado, igual a 5 al cuadrado. Entonces, este sería el radio. Como ya esté elevado al cuadrado, no debemos pues reemplazarlo. Entonces, el centro de esta ecuación es h, lo representaría 3, y k lo representaría 2. Entonces, el centro es 3,2. En esta segunda ecuación, nuevamente, debemos tener siempre en cuenta que los ejes no deben tener ningún coeficiente. Entonces, el centro de esta ecuación, en este caso está sumando. Entonces, el centro en el eje X no será 1, sino será menos 1. Entonces, el centro de esta ecuación será menos 1,7. Y el radio no será 36. Debemos hallar un número que elevado al cuadrado nos da igual a 36. ¿Cómo hacemos esto? Debemos sacar la raíz cuadrada del 36, que en este caso sería 6, porque si le damos 6 al cuadrado, pues nos da 36. Y lo mismo en esta ecuación. Entonces, el centro de esta ecuación es menos 1/2, coma. A continuación, graficaremos la siguiente ecuación. Primeramente debemos hallar el centro. Entonces, para el eje X será menos 1. Este número positivo pues pasará a ser negativo y quedará como menos 1. Y en el eje Y será 7. Entonces, ya tenemos nuestro centro, ahora el radio.
El radio, como lo había explicado antes, debe ser un número elevado al cuadrado. Este número de aquí no es el radio. El radio es la raíz cuadrada de este 36. Y la raíz cuadrada de este 36 pues es 6. Porque 6 por 6, 6 elevado al cuadrado, nos da 36. Entonces, graficando. Primeramente calcularemos el centro. Nos dice que en el eje X es -1. Entonces, aquí es -1. Y en el eje Y es -7. Entonces contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos. El centro de nuestra circunferencia estará situado aquí. Y el radio, pues es un radio con amplitud de 6. Entonces, desde el centro vamos a contar 6 puntos hacia cada eje. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Este es el primer punto. Aquí está nuestro centro. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí hace falta. Entonces, aquí sobre esta línea iría el otro punto. Qué pena. Y respectivamente, pues a este lado y hacia arriba. Pues aquí queda un poco deforme, pero bueno, la tecnología me atropella. Y listo, pues ya graficamos, según la ecuación canónica, una circunferencia. Ahora veremos la ecuación general de la circunferencia. Nuestra ecuación general para calcular la circunferencia es esta que tenemos aquí, que nos indica x al cuadrado más y al cuadrado más d por x más e por y más f igual a 0. Primeramente debemos, para saber que una ecuación representa la ecuación general de una circunferencia, debemos tener unos aspectos en cuenta. El primer aspecto es que siempre al principio de la ecuación debe estar la x y la x más la y sumando, elevadas al cuadrado. Siempre deben estar al cuadrado. Segundo aspecto es que siempre deben estar solas, no pueden tener ningún coeficiente. Y el tercer aspecto es que la ecuación siempre debe estar igualada a 0. De lo contrario, pues no será la ecuación general de una circunferencia. Listo. Ahora vamos a resolver o ejemplificar junto con la ecuación canónica, vamos a transformarla a una ecuación general. Lo primero que debemos hacer es despejar los binomios. Entonces, ¿cómo lo despejamos un binomio? Primeramente ponemos la x al cuadrado, pues despejando este paréntesis, y resolvemos el binomio pues de la manera en la que se resuelven naturalmente los binomios, que sería 2 veces el primer componente, el primer número, por el segundo número más el segundo número al cuadrado. Entonces nos quedaría 2x, 2 veces el primero, por el segundo, que sería h, más el segundo al cuadrado. Ponemos un signo más porque pues ambos paréntesis, están sumando, y resolvemos el mismo procedimiento que en el binomio anterior. Y esto lo igualamos a 0. ¿Sí? Listo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a reemplazar, o a convertir esta ecuación en la ecuación general para poderla despejar. Entonces, lo primero que tenemos que hacer en nuestra ecuación general, tenemos los términos x al cuadrado más y al cuadrado en el primer sitio. Entonces, el término x al cuadrado y y al cuadrado los vamos a poner aquí. ¿Sí? Entonces, vamos a subrayarlos para saber que ya pues los utilizamos. Listo. X al cuadrado más y al cuadrado. Luego de esto, ¿qué va? El número o los datos que están acompañando a la x, ¿sí? Entonces, en esta ecuación, ¿quién está acompañando a la x? Sin contar esta que ya usamos. Pues los términos del primer binomio resuelto, que son estos de aquí. Listo. Entonces, seguido de x al cuadrado más y al cuadrado, escribimos menos 2hx o xh, no importa. Porque como ambas están multiplicando, pues no importa si están xh o hx. Luego de esto, según nuestra ecuación, debemos sumar debemos escribir el número que está acompañando a la y, que en este caso, en esta ecuación, el número que está acompañando a la y, pues es el resultado del segundo binomio, que es 2k por y, o 2y por k, no importa. Entonces, como este es un negativo, pues lo escribimos acá.
Y así hasta aquí nos quedaría la ecuación. Y por último, debemos escribir los términos independientes que aún no hemos utilizado, que serían la K y la R. Listo. Y la H, esta H de aquí. Entonces, escribimos nuestra ecuación más la H, más K y más R. Menos R en este caso porque la R es negativa, R al cuadrado. Y todos los que acabo de mencionar al cuadrado. Igualado a 0, siempre va igual a 0. Listo. Entonces, ya reemplazamos los datos de nuestra ecuación para transformarla en la ecuación general. Entonces, con esta información podemos obtener nuestro radio y nuestro centro. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, la ecuación canónica nos dice que el centro en el eje X es igual a H y en el eje Y es igual a K. En nuestra ecuación, el punto H está acompañado por un 2 y el punto K también por otro 2. Entonces, este sería X y este sería Y. Entonces, D es igual a X, ¿sí? en nuestro centro, y E es igual a Y. Y de la F, con la F, pues podemos sacar nuestro radio. Entonces, listo. Si despejamos estas dos ecuaciones, nuestro centro nos quedaría de esta manera. E igual el radio lo podemos calcular. Bueno, ahora hablaremos de la parábola. Para no extenderme tanto, porque el video está quedando un poco largo, pues iré directo al punto. Antes de hablar de la ecuación canónica, pues hay que tener en cuenta que la parábola es más o menos algo que se grafica así, sobre el plano cartesiano, y consta principalmente de un foco y un vértice y una directriz, y bueno, ya veremos el resto a continuación. Listo. Entonces, la ecuación canónica de la parábola son 4 ecuaciones. ¿Por qué 4 ecuaciones? Porque la parábola puede abrirse de estas 4 maneras en las que observamos aquí. Entonces, ¿cómo sabemos hacia qué lado se abre la parábola? Cuando la letra, bueno, así como en la ecuación de la circunferencia, las ecuaciones pues tienen H y K. ¿Qué son H y K? El vértice. Entonces, cuando H, que representa la X, al eje X, está de primeras, la parábola, perdón, se va a abrir hacia arriba o hacia abajo, ¿sí? Entonces, ¿cómo sabemos si se abre hacia arriba o hacia abajo? Cuando este número es positivo o negativo. Si el número es positivo, la parábola se abrirá hacia arriba, ¿sí? Cuando el número es negativo, se abrirá hacia abajo. Y es lo mismo con estas dos ecuaciones. Cuando la letra K, perdón, va de primeras, la parábola se abrirá hacia los lados, sobre el eje X. Entonces, si este número que está acompañado por la P, por el 4P, es positivo, pues se abrirá hacia la derecha, ¿sí? Y si es negativo, se abrirá hacia la izquierda, hacia la parte pues, de los negativos. Vamos a graficar dos parábolas para tomarlas como ejemplo. Entonces, dos ecuaciones, pues ya conociendo todos sus datos. Entonces, la primera ecuación nos dice que es x menos 3 elevado al cuadrado igual a 8 por y más 2. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que como ya tenemos los datos, vamos a empezar a graficar de derecha a izquierda. Entonces, primeramente, debemos buscar el paréntesis que no esté elevado al cuadrado, y es la y. Entonces, como lo expliqué en la diapositiva anterior, si está acompañado por la y, que representa la h, la k, perdón, entonces, si está junto con la k, se va a graficar hacia arriba o hacia abajo. Aquí nos dice que hacia arriba. ¿Por qué hacia arriba? Porque si recordamos, si este número está positivo, pues se graficará hacia arriba, hacia el lado de los positivos. Entonces, el gráfico de esta, y bueno, el vértice, ¿sí? Los puntos de gráfica, las coordenadas, son respectivamente los números h y k. Si recordamos la ecuación canónica, nos dice pues que las gráficas son, los vértices son h y k, ¿sí? Las coordenadas. Entonces, aquí nos dice que las coordenadas son 3 menos 2. ¿Por qué 3 menos 2? Porque la ecuación canónica nos dice que es x menos 3, x menos h, perdón. Entonces, si multiplicamos signos, pues nos queda este número positivo y este número negativo. Entonces, esta ecuación nos quedaría
esta parábola, perdón, nos quedaría más o menos, pues, como es graficada hacia arriba, de esta manera. Algo así. No puedo graficarla bien, pero es algo así. Y lo mismo, pues, con esta segunda ecuación. Y entonces, pues, ya conocemos sus vértices, igual como lo había explicado antes. Entonces, buscamos el paréntesis que no esté elevado al cuadrado, que es este. Entonces, como está en x, es la x quien no está elevada al cuadrado, lo graficaremos en la izquierda o en la derecha. En este caso es en la izquierda. ¿Por qué? Porque el número que representa el valor de p es negativo. Entonces, el gráfico sería más o menos algo así. La ecuación general de la parábola es esta que tenemos aquí. Son dos nuevamente. ¿Por qué dos? La primera la utilizamos, pues, como aquí lo podemos ver, para las parábolas que son graficadas en el eje de x, es decir, las que abren hacia la izquierda o hacia la derecha. Y la segunda ecuación la utilizamos pues con el eje y para las parábolas que abren hacia arriba y hacia abajo. Entonces, pues la ecuación es esta: a por x al cuadrado más b por x más c por y más d, y siempre igualadas a 0. Ahora, tenemos este ejemplo de una ecuación general de una parábola. Entonces, esta ecuación, ¿sí? Pues vamos a graficarla para ver, pues, como un ejemplo, ¿sí? Entonces, según esta ecuación ya tenemos nuestro vértice, nuestro foco y nuestra directriz. Entonces, aquí la podemos evidenciar. Entonces, nuestra directriz está sobre el eje Y1, nuestro foco y nuestro vértice. Ahora veremos la elipse. ¿La elipse qué es? La elipse es esta circunferencia que vemos aquí. ¿Qué la caracteriza? Primero, pues, bueno, debemos conocer sus partes, ¿no? La elipse consta primeramente de dos focos, el foco 1 y el foco 2. Y consta también de dos vértices, el vértice 1 y el vértice 2. Entonces, una característica o lo que diferencia a la elipse es que la distancia que hay entre un foco a alguna de las zonas de la elipse y luego a otro foco es siempre igual. Entonces, por ejemplo, aquí la distancia que hay desde el foco 1 hacia esta zona y luego al foco 2 es igual a la distancia que hay entre el foco 1 o entre el foco 2 hasta aquí y luego al foco 1. Listo. Entonces, otro aspecto para tener en cuenta es la distancia entre el vértice 1 y el centro. Bueno, este es el centro de la elipse. La distancia que hay entre el vértice 1 y la elipse se llama la distancia A. Entonces, la distancia del centro del vértice 2 es la distancia A también. Entonces, la distancia del vértice 1 al vértice 2 se llama 2A y se le conoce como eje mayor. Y la distancia que hay desde este otro vértice, estos dos puntos también se pueden llamar vértices, hacia el centro y del centro al otro vértice, la distancia de este lado que divide a la elipse en dos se llama 2b y se conoce como eje menor. Y la distancia que hay entre el centro, perdón, y cada uno de los focos se llama c. Veremos la ecuación canónica de la elipse. La ecuación canónica es esta que tenemos aquí arriba. Esta. Nos dice x menos h al cuadrado sobre a al cuadrado más y menos k al cuadrado dividido entre b al cuadrado, siempre igualado en 1. Listo. Entonces, datos que tenemos que tener en cuenta es que x y y corresponden a los ejes en los que se ubicará dentro del plano cartesiano, el eje x el eje x que es horizontal y el eje y que es vertical. Las letras a y b, que deben ir en minúsculas, corresponden a los semiejes. Los semiejes que son, pues lo que expliqué en la diapositiva anterior, la distancia que hay desde un vértice hasta el centro. Y los puntos h y k pues corresponden al centro. Vamos a trabajar con esta ecuación como ejemplo.
Entonces, según esta ecuación, vamos a hallar el centro, que, listo, reemplazando datos. Nos dicen que el centro corresponde a H y K. Entonces, H en esta ecuación corresponde a 1 y K corresponde a 2. Por regla general, debemos invertir los símbolos de la ecuación a la hora de calcular el centro. Este 1 es negativo, debemos convertirlo a positivo. Y este 2 es positivo, debemos pasarlo a negativo. A, el semieje A corresponde a 2 en esta ecuación. Y el semieje B corresponde a 3. ¿Por qué? Aquí en la ecuación canónica nos dice que es A al cuadrado. Este no es un número al cuadrado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Para hallar el cuadrado de este número debemos calcular la raíz cuadrada. Entonces, la raíz cuadrada de 4 es igual a 2. Por ende, el semieje A será 2. Lo mismo con este lado. Entonces, calculamos la raíz cuadrada de 9 y nos da igual a 3. Listo. Ahora en nuestro plano cartesiano vamos a graficar. Entonces, tenemos el eje Y y el eje X. Nos dice que el centro es 1, menos 2. Recordemos que el primer dato va en el sobre el eje X. Entonces, en el eje X ubicamos el punto número 1, que es este. Y en el eje Y el punto menos 2. Entonces, el centro quedaría aquí, en donde está este puntico azul. Y si graficamos, debemos hacia el semieje A, que recordemos que es el que va horizontal. Desde el centro contamos 2 puntos, porque es lo que mide, hacia la izquierda y 2 puntos hacia la derecha. Por ende, el semieje A, contando hacia la izquierda, 1 y 2, nos daría aquí en menos 1, y 1 y 2 en 3. Y en el semieje B contamos hacia arriba y hacia abajo, porque es el semieje que se cuenta de manera vertical. Entonces, 1, 2 y 3 nos da sobre el punto 2 del eje Y 1, 2 y 3 que nos da sobre el punto menos 5 del eje Y. Y así de esta manera quedaría graficada la ecuación canónica de nuestra elipse. La ecuación que observamos aquí es la ecuación general de la elipse. A por x al cuadrado más c por y al cuadrado más d por x más e por y más f igual a 0. Como podemos notarlo, las ecuaciones generales de las cónicas son muy similares y esta ecuación es casi que idéntica a la ecuación de la circunferencia. Hay que tener en cuenta un dato importante para no confundirlas, y es que, bueno, ambas cumplen con los parámetros de que se empieza con con x y y elevadas al cuadrado, pero siempre cuando en la elipse, bueno, cuando en la ecuación a es diferente de c, se considera que es una elipse, porque si a es diferente de c, a la hora de graficar, la forma de la circunferencia se deforma, convirtiéndola en una elipse. Mientras que si a y c son iguales, pues la forma o la gráfica de nuestro círculo pues quedará exactamente como una circunferencia. Entonces debemos tener presente que si a y c son diferentes, podemos graficar nuestra elipse. Último, veremos la hipérbola. Bueno, primeramente los datos que debemos tener en cuenta. La gráfica de la hipérbole es pues de esta manera. Es similar a las que vimos anteriormente, pero pues bueno, tiene sus diferencias. Así como la elipse consta de 2 focos y de 2 vértices. La diferencia es que mientras que en la elipse la distancia es desde los vértices hasta los focos, aquí es al revés, ¿sí? O sea, aquí parte de los vértices hacia afuera y no hacia adentro como en la elipse. Bien, también consta de un centro, que es a partir del cual se grafica pues nuestra elipse. Y un dato pues importante o curioso es que si trazamos desde nuestro centro 2 líneas rectas, la hipérbola, aunque se acerque, pues nunca se va a cruzar o va a tocar esas líneas rectas. La ecuación canónica de la hipérbola es la siguiente que podemos observar aquí.
es pues relativamente similar o igual a las de las demás cónicas. Bueno, la ecuación es x al cuadrado sobre a al cuadrado menos y al cuadrado sobre b al cuadrado e igualada a 1. Esta ecuación es de una hipérbola con centro 0,0. Entonces, bueno, hay que tener algunos datos en cuenta, por ejemplo, que siempre debe ser igualada a 1, que ambos exponentes siempre deben ser como exponente mayor el número 2, ambas variables deben ser siempre x y y elevadas a la potencia, y ambas fracciones siempre deben tener símbolos distintos. Siempre una debe ser positiva y la otra negativa. De lo contrario, no podrá ser una ecuación de hipérbole. Listo. Vamos a despejar esta ecuación que tenemos aquí. Primeramente los datos pues para tener en cuenta, ¿verdad? El centro, ya lo había dicho antes, es 0,0. Esta letra A, que en este caso es el 9, a al cuadrado es igual a 9. Pero a la hora de despejar la ecuación no podemos dejar a al cuadrado. Entonces debemos resolver esta potenciación. Entonces, para escribir correctamente nuestra ecuación debemos calcular la raíz cuadrada de 9, que es pues convertir la potencia a una raíz cuadrada para que nos dé el resultado correcto. Entonces, la raíz cuadrada de 9 es igual a 3 y la raíz cuadrada de 25 es igual a 5. Entonces, esta parte de aquí de la hipérbole es igual a pues 3 y de 25 a 5. Y si graficamos nuestra hipérbola, pues ya como lo había mencionado, el centro será de 0. Y pues si lo observamos a detalle, también como lo he dicho antes, podemos ver que nuestra hipérbole, aunque se acerca mucho sobre las líneas rectas, no las toca. Y pues esta sería la gráfica de esta ecuación.